Listo. Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a tener un pequeño debate sobre la premisa que ya les voy a dar. Somos el grupo de Estados Unidos en el cual estamos Andrés Rosas, Juan Rodríguez, Santiago Romero, Daniel Aguilera, Luis Vitrago y quien les habla, Ricardo Angón. La premisa a la cual va a ser hoy el debate es la siguiente. Los negocios internacionales entre organizaciones variadas, conseguidos de manera adecuada, pueden contribuir constituir un método altamente efectivo para ayudar a superar la pobreza, que afecta a las distintas sociedades, especialmente a las que están en desarrollo, mediante el aprovechamiento de algunos de los beneficios de la globalización económica. Para ello, sin embargo, se necesita que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. De acuerdo a la siguiente premisa, yo estoy totalmente de acuerdo, debido a que, bueno, los negocios internacionales son una fuente para que los países cada vez generen mayor riqueza. Esto básicamente que permite que los países tengan mayor progreso, tengan mayores opciones laborales y para sus trabajadores y de cierto modo den muchas opciones para que su población empiece a progresar. Para esto también es importante que entender que los negocios internacionales, pues para poder hablar acerca de eso, son una serie de transacciones privadas que involucran a dos o más países que tienen que ver básicamente con inversiones o intercambio entre estos. Por otro lado, también es importante recalcar que los negocios internacionales, desde mi punto de vista, cada vez van a hacer que un país tenga más progreso. ¿Por qué? Porque si hay muchas más ofertas, los productos cada vez van a ser un costo más bajo debido a la competencia y las personas van a tener la opción de buscar un mejor costo. Los fabricantes van a tener también la opción de que no necesitan tomar recursos de este país en específico, sino que pueden expandirse a múltiples sitios a nivel mundial. Pues esta es la primera intervención que quiero hacer. Ya, sigue mi compañero. Bueno, pues para abordar la premisa con profundidad, yo creo que es vital hablar pues primero de la conceptualización de la apertura económica. Básicamente, pues la apertura económica se refiere a una política económica que lo que busca es abrir a un país a la economía global por medio de la reducción de barreras comerciales y por medio del fomento y libre intercambio, pues del libre intercambio de bienes, servicios e inversiones con otras naciones. Básicamente, en términos simples, pues la apertura económica se trata de abrir la economía de un país al comercio internacional y la inversión extranjera, facilitando pues la interacción económica entre pues diferentes países. Por ejemplo, cuando se habla de una apertura económica, pues hay implicaciones de esta apertura, tales como pues que debe haber una reducción o eliminación de aranceles y tarifas aduaneras sobre las importaciones, que es básicamente reducir los costos de productos extranjeros en el país, pues para que se puedan hacer más competitivos en el territorio nacional. También se pueden eliminar o aumentar los límites a la cantidad de productos que se pueden importar. Esto es básicamente un concepto que se llama cuotas de importación. Y por último, pues también se puede simplificar las regulaciones y normativas comerciales que pues puedan dificultar el comercio. Al hablar pues de apertura económica, también es preciso hablar de sus objetivos, que básicamente básicamente son estimular el crecimiento económico al permitir que las empresas exporten sus productos a mercados extranjeros y pues que accedan a una variedad más amplia de insumos y tecnologías, aumentar la competitividad pues porque una mayor entrada de productos en el territorio nacional va a generar obviamente un aumento en la competitividad nacional y pues con esto pues va a generar un impulso al desarrollo para que pues las empresas puedan sobrevivir. También pues se busca atraer la inversión extranjera directa, capital, tecnología y conocimientos especializados, pues de manera que se impulse no solo el desarrollo económico, sino el desarrollo a nivel general en la nación. Ya pues también cuando hablamos de apertura económica, sí sabemos que siempre o pues casi siempre se suele asociar esta apertura económica con beneficios como la mayor eficiencia o variedad de productos para los consumidores. La realidad es que también puede crear una competencia que afecta a las empresas locales y pues por esto el proceso de apertura económica se tiene que acompañar de medidas para abordar posibles impactos negativos de esta apertura. Estas medidas básicamente pues podrían ser tipo programas de capacitación y formación para los trabajadores afectados por competencia extranjera, o sea, a los que competencia extranjera en el mercado laboral
les quita el puesto a los posibles empleados nacionales. También pues se puede implementar políticas de protección social que brindan apoyo financiero pues a estos trabajadores afectados por la apertura económica, pues de manera que no se generen heridas en la salud económica nacional derivadas de las tasas de desempleo crecientes. También se puede fomentar la diversificación económica y alentar el desarrollo de nuevas industrias y sectores que puedan compensar las pérdidas en las industrias afectadas por la apertura económica. Y por último, y más importante para mí, pues se debe monitorear y evaluar continuamente o pues constantemente los impactos que ha tenido esta apertura o esta apertura económica pues en el territorio nacional, en la economía nacional, para pues de esta manera poder ajustar las políticas según sea necesario para abordar cualquier problema emergente. Ok, muchas gracias. Listo, ya hablando un poco sobre también relación de apertura económica y crecimiento económico, hay que saber que estos son totalmente diferentes y pues que es un tema bastante debatido hoy en día entre economistas, ya que algunos economistas consideran pues que la única manera de aumentar la tasa de crecimiento del PIB pues es que el mercado opere con libertad y pues con una dotación óptima entre recursos de cada país al libre comercio. Pero pues otros economistas y otros autores también dicen que la relación entre apertura y crecimiento es mucho más compleja de lo que se suele pensar y que la apertura no solo se reduce a las leyes de mercado sin intervención, sino que también tenga como fin el crecimiento económico del país. Otro punto que quiero también aclarar es que eh, la eficiencia y la innovación son partes importantes entre esta relación, ya que lo que se puede aumentar es la productividad y el crecimiento económico, pero pues hay que también saber diferenciar entre estos dos, pues se sabe que la apertura económica, bueno, la apertura comercial y el crecimiento son dos conceptos diferentes, y pues que la apertura se refiere a la eliminación o reducción de las barreras comerciales. Eso puede ser como aranceles y cuotas de importación, etcétera. Todo esto pues para fomentar el comercio internacional. El crecimiento económico ya se refiere más que todo a la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo o un tiempo determinado. La apertura comercial pues puede tener un impacto positivo también como negativo, pero pues el positivo es el crecimiento económico que se discute en él y pues que la relación es más compleja de lo que se suele pensar, ya que los productos con baja elasticidad puede generar efectos negativos dentro del país. Ok, muchas gracias. Bueno, con respecto a esa opinión, ¿qué difieren o qué comparte? Yo no sé si ustedes pues estén de acuerdo con que hay países que pues sí están en desarrollo, pero digamos tienen políticas un poco estrictas con el tema de, digamos, los trabajos y las políticas que tienen para los trabajadores, que en muchos casos, pues, son paupérrimas. Entonces, pues yo les quiero preguntar cómo ustedes qué opinan, sobre todo en estos países que están en desarrollo, que están regalando la materia prima y están regalando la mano de obra pues para poder desarrollarse y pues son países relativamente nuevos hablando comercialmente, pero pues hasta el momento pues se ven efectos muy negativos, ya que pues cualquier país puede meter la mano dentro de su economía. Entonces, pues no sé ustedes qué opinen. Sí, sí, sí. De hecho, pues yo también quería acá introducir un tema relacionado, pues que es el de la pobreza en relación con la apertura económica y con el crecimiento económico. Básicamente, pues lo primero que me parece interesante destacar es que pues hay una diferencia entre cómo se mide la pobreza en los países desarrollados y en los no desarrollados. Pues en los países desarrollados la pobreza se mide con base en la distribución del ingreso y en los que pues están en vía de desarrollo se mide con base en la capacidad de compra pues de la canasta básica. De por sí eso demuestra la diferencia entre la pobreza de entre la pobreza de los países en desarrollo con respecto a los desarrollados. Y pues de hecho esto tiene una explicación un poco más profunda, que es el por qué yo creo que en Latinoamérica el crecimiento económico no siempre está ligado a una disminución en la pobreza. Esto ocurre especialmente en Latinoamérica
pues básicamente es porque existen altas o muy altas tasas de desigualdad económica y pues este crecimiento económico no se ve reflejado en toda la población, sino solo en sino pues solo en un enriquecimiento que pues lo que hace es agrandar la brecha de desigualdad que existe en Colombia. Básicamente el crecimiento económico se ve predominantemente reflejado en el crecimiento de ingresos de la población, pero adinerada. Y pues es básicamente que en Latinoamérica se deben evaluar más factores a la hora de explicar la relación entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, precisamente porque pues no son igual, o pues no son, mejor dicho, son distintas coyunturas las que determinan o las que caracterizan a los países en desarrollo con respecto a los que no están desarrollados totalmente, que se están en vías de desarrollo. De hecho, un gran ejemplo pues de un país que nos pueda mostrar como un crecimiento económico, no siempre va acompañado de una reducción de la pobreza, es Brasil, quien desde el 2000 ha presentado un incremento más o menos del 157% pues hasta el día de hoy, pero que sin embargo aún enfrenta una de las tasas más altas de la historia de pobreza pues en el país. Y esto es básicamente debido a que la distribución de la riqueza en el país es demasiado desigual, con brechas muy significativas entre los sectores más ricos y los más pobres. Los beneficios del crecimiento económico no consiguen llegar de manera equitativa a todos los segmentos de la población, como decía anteriormente. De hecho, pues cabe mencionar que pese a este incremento y desarrollo económico del país, sigue habiendo deficiencias en la educación, atención médica y otros servicios básicos que pues en últimas derivan en problemas como la falta de empleo formal. De hecho, para mí personalmente me parece que puede que la baja educación en Latinoamérica sea la causante de este desajuste entre las habilidades demandadas en el actual mercado, que pues se caracteriza porque el trabajador es el activo más importante de la empresa, de manera que pues debido a que las personas no cuentan con la educación necesaria, no pueden aprovechar estos aumentos en la demanda laboral creados a raíz del desarrollo económico del país. De manera que nuevamente, debido a la brecha de desigualdad y diría yo, por ejemplo, deficiencia en el gasto público del Estado debido a problemas de malversación de fondos y corrupción que pues caracterizan a muchos de los países de Latinoamérica, es básicamente que la educación es una falencia muy grande en Latinoamérica y pues debido a esto no se puede aprovechar, o pues no todo segmento de la sociedad puede aprovechar los beneficios derivados de este crecimiento económico que normalmente se asocia pues a una apertura económica también. Bueno, Ahí por me este gustaría mismo, decir, bueno, sí, qué pena, voy a decir perdón. algo ahí como para a complementar lo de la pobreza, pues ya que en el texto nos habla mucho de que las leyes del mercado no conducen a una disminución de la pobreza, y esto es cuando el crecimiento es modesto y volátil. Entonces, cuando es más fuerte, los efectos positivos se contrarrestan de manera parcial por el gran aumento de las desigualdades que se viven en toda Latinoamérica y pues en países llamados tercermundistas o subdesarrollados. Además, pues las acciones gubernamentales pues acentúan la persistencia en la pobreza, y pues esto con el conjunto de mediciones de la pobreza pues es bastante arbitrario, y con frecuencia solo se toman en cuenta los ingresos monetarios y pues se descuidan los diversos mecanismos de solidaridad no mercantiles. Ya en estos países pues el crecimiento fomenta desigualdades cada vez más grandes y mayores entre el capital y el trabajo, y pues esto lleva siendo así desde hace más de 20 años que se estudia todo esto. Bueno, yo dando una opinión como por este mismo camino, quiero decir, digamos que en Latinoamérica hay varios factores que pueden influir, como la percepción de por qué no se beneficia lo suficiente de los negocios internacionales. En una, pues, como decía el compañero, la desigualdad económica, ya que pues en muchos países, como todos sabemos, hay una gran brecha entre los sectores ricos y pobres de la sociedad, y esto pues hace que los beneficios de los negocios internacionales se concentren como en manos de solo unos pocos. Por otro lado está la infraestructura limitada, ya que vemos que en algunos países subdesarrollados la falta de infraestructura moderna, como lo son carreteras, puertos y redes como de comunicación, dificultan que estos, pues, la capacidad de los países latinoamericanos para tener una competencia en un mercado internacional sea un poco compleja. Em, por otro lado están las barreras comerciales y las regulaciones, que es un tema muy importante,
ya que estas regulaciones restrictivas pueden dificultar la participación de las empresas en Latinoamérica para el comercio internacional. Y por último, digamos, un factor que yo también demasiado importante es la inestabilidad política, ya que en algunos países como tal de Latinoamérica puede hacer que los inversores extranjeros duden o sean un poco más cautelosos y limiten las oportunidades de estas negociaciones. Entonces, quería dar una opinión sobre esto. A mí también me gustaría añadir otra cosita que estaba mencionando Ricardo, y es que cuando hablaste, Ricardo, del tema de la desigualdad que se puede generar acá en Latinoamérica, me parece muy importante que debemos tocar un tema, el cual pues yo que voy un poco relacionado, así como contándoles en parte del comercio, todo lo que pasa en cuanto al comercio acá en Bogotá. Algo que me parece muy interesante lo que tú decías es eso, es por ejemplo cuando Colombia empezó con el Tratado de Libre Comercio con China, digamos, las personas que traían el tema de ropas, insumos, bisuterías, unos ciertos pocos que eran las personas que lograban traer esa mercancía de China, en cierta parte lograban como quebrar a estos productores nacionales, y esto pues lo que generaba, digamos, es como un tipo pues, de competencia desleal, porque, digamos, todas las personas pueden adquirir los mismos productos en unas pocas personas. Como decía Ricardo, se centra en pocas personas porque las traen mucho más económicas de partes como China. En cambio, digamos, cuando una persona trae ropa de un productor nacional, de una persona que se encarga de realizar todos sus procesos, de la industria, fabricación, de todo este tema de cuando preparas un producto, acá en Colombia, estas personas o esta pequeña parte de población genera una desigualdad porque vas a tener una competencia desleal, digamos, desde precios y desde calidad, porque digamos, China tiene una calidad que no es tan buena, pero a la hora de que tú la vendes es muy económica, y respecto a las otras marcas nacionales, pues es imposible igualarse. Entonces, digamos que, como decía Ricardo, se presenta una competencia pues desleal, una desigualdad acá en Latinoamérica, digamos, pues por estos países, por estas grandes potencias mundiales que logran traer estos productos mucho más económicos, y pues estas personas que tienen esta capacidad económica para importar estos productos acá en Colombia, pues se quedan con ese pequeño sector del comercio, ya sea de la ropa, de todo tipo de bisuterías, de textiles, de todo lo que de lo que tú pienses. China ya está adelantado. Países ahora se puede ver como Canadá, Bélgica, que tienen los productos mucho más económicos que nosotros mismos, los productos nacionales. Y pues nada, quería añadir un poco como lo que decía Ricardo. Entonces, pues Ok, muchas gracias. ¿Alguno quisiera diferir o dar otra opinión? Bueno, yo quiero hablar también, digamos, tomando el tema más que todo de las barreras comerciales, que es como uno de los factores más importantes. Entonces, mm, sobre todo en la parte, no sé, importación, un ejemplo de alimentos y productos básicos. Entonces, estas barreras comerciales, el problema que yo le veo, los efectos negativos más que todo, eh, una parte podría ser el aumento de los precios para los consumidores, ya que al tener, no sé, por ejemplo, aranceles o impuestos elevados, esto encarece los productos importados y lo que resulta es un aumento de los precios para los consumidores locales. Entonces, esto afecta directamente a la capacidad, por ejemplo, de las personas a acceder a alimentos, productos esenciales a precios asequibles. Entonces, como lo que decía mi compañero, muchas veces un tratado de libre comercio eh, sí benefician en ciertas cosas, en ciertos productos más que todo, pero hay unos productos en los cuales no tienen este beneficio. Por lo que digamos que da menos opciones para los consumidores, ya que esto, pues como decía antes, los aranceles altos, las barreras comerciales pueden reducir la variedad de productos disponibles en el mercado, ya que limita la competencia de productos extranjeros. Entonces, esto resulta en que una oferta más limitada y menos opciones para los consumidores. Un impacto también en la cadena de suministro, ya que las empresas, digamos, de insumos importados pueden enfrentar costos adicionales. Entonces, una persona o una empresa que se genera acá en Colombia depende mucho, no sé, de China o de insumos de otros países los cuales requiera. Entonces, debido a estas barreras, puede enfrentarse a costos adicionales debido a los impuestos altos, lo que puede afectar la competitividad de las empresas locales y de su capacidad para crear empleo, pues en el país. Por otra parte, otro tema que quisiera tocar es la retaliación comercial,
que es cuando, ejemplo, los países en Latinoamérica imponen barreras comerciales elevadas, pueden provocar represalias comerciales, perdón, por parte de otros países. Entonces, esto lo que hace es dañar aún más las exportaciones de la región y poner un poco el tema más complicado. Entonces, también tener en cuenta que las barreras comerciales tienen efectos negativos en la economía y en la calidad de vida en Latinoamérica, pues al aumentar los precios, esto es lo que, como decía anteriormente, reduce las opciones para los consumidores y obstaculiza el crecimiento económico. Entonces, muchos países, pienso yo que tienen que trabajar para reducir estas barreras y más bien promover un comercio más abierto y beneficioso para pues ambas partes. Yo quería añadir otra cosita antes de que sigamos con las premisas de los textos respecto a lo que decía Ricardo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a lo de las barreras comerciales. Y es que, digamos, estos países que ya tienen unos tratados de libre comercio con determinados países, en cierta parte, sí, es muy importante porque estás conectándote por medio de la globalización a todo el mundo, pero estos países que no han logrado tener tratados de libre comercio con cada rincón, pues vas a crear una especie de barrera económica. ¿Por qué? Porque vas a tener unos precios con unos países y vas a tener otros precios con otros países. Entonces, es importante que a la hora de que tengamos como una globalización y estas barreras económicas, no intervengamos, digamos, en que se beneficien unos y no se beneficien otros. Lo importante es que todos, en cuanto a la globalización, todos se vean beneficiados, todos logren llegar a acuerdos, pues, ya sean tributarios, de aranceles, para que esta globalización sea mucho más conectada con todas las partes, no que unos pocos, ni las potencias mundiales, ni China, ni Estados Unidos, ni, digamos, Brasil en ciertas partes, pues tengan ese poderío económico y otras partes del mundo pues no lo tengan. Entonces es muy importante lo que decía Ricardo en cuanto a las barreras económicas y es lograr de que todos estemos conectados y que estas barreras económicas no generen como desigualdad en cuanto a precios, en cuanto a la estabilización de que todos los países logren como interponerse, interconectarse y que sus productos pues lleguen a todo el sitio. Y también otra cosa que quería añadir respecto a lo que decía Ricardo es que, bueno, ahorita ya les adelantamos un poco acerca de la lectura que nosotros teníamos de la número 2, de los cafés y de los cultivos ilícitos, pues ya les comentamos un poco más adelante, pero pues algo muy importante que tú mencionabas, Ricardo, y era que a la hora de que la globalización la tienen las potencias mundiales, se presenta algo que es que los países en los vías de desarrollo se genera una explotación en cuanto a que, digamos, explotan porque hay una mano de obra barata y lo que generan es que este país, que es, digamos, como tú decías, Ricardo, en Latinoamérica, se presenta la desigualdad por eso, porque estas potencias vienen hasta acá, aprovechan que la mano de obra es mucho más económica que en sus países, explotan la parte laboral de estos países y lo que hacen es beneficiarse ellos y no se genera una globalización como tal, porque nosotros no nos beneficiamos. En cambio, ellos se están beneficiando porque tienen una mano de obra más barata y pueden importar, exportar recursos de una forma más económica, mayor efectividad, mayores ganancias. En cambio, estos países que están en vía de desarrollo, como mayoritariamente puede ser Latinoamérica o digamos puede ser el continente de África, se ven muy desapegados de esta globalización porque no se sienten con beneficios, no se sienten atraídos de que esta globalización pues, los tenga en cuenta en cuanto a que todos tengamos beneficios. Entonces, pues es importante que tomemos el tema que decía Ricardo de las barreras comerciales y no sé si Daniel ya quiere complementarme un poco lo de la lectura para que sigamos con eso. Sí, precisamente yo quería también comenzar esta participación hablándoles acerca del caso de Cosurca, que básicamente Cosurca es una cooperativa agrícola en Colombia que se dedica a la producción y comercialización de café y cacao. Entonces, esta cooperativa tiene un enfoque en el comercio justo y en la sostenibilidad en sus operaciones, y todo esto pues ocurre en el departamento del Cauca. Entonces, pues ya más o menos apoyándome de los siguientes conceptos que les voy a decir, es que vamos a ampliar, digamos, la discusión acerca de la premisa, que ahorita si quieren, pues yo creo que vale la pena volverla a recalcar para seguir el tema de la discusión. Y entonces estos cuatro conceptos que yo quiero traer aquí a la discusión es, primero, la planificación estratégica participativa. Segundo, la certificación en Fair Trade que tiene esta empresa Cosurca, que pues ya también así haciéndoles un adelanto va más ligado al tema de las exportaciones. El tercer concepto
puede ser también, digamos, el acceso a mercados internacionales. Y el cuarto concepto es la sostenibilidad y profesionalización. Entonces, pues si quieren, repitiendo lo de la premisa de los negocios internacionales entre organizaciones variadas, concebidos de manera adecuada, entonces podemos empezar hablando del tema de COSURCA. Entonces, Perfecto. COSURCA, ¿qué es? Sí, continúa. Dime. Continúa, continúa. Dale. Bueno, COSURCA ha adoptado el enfoque del comercio justo como parte de su estrategia comercial. Entonces, ¿qué es el comercio justo? El comercio justo se caracteriza por establecer relaciones comerciales más equitativas y justas entre productores en países en vías de desarrollo y compradores internacionales. Entonces, estas relaciones comerciales se basan en principios de transparencia, equidad y sostenibilidad. Entonces, dado este contexto, el proceso de planificación estratégica participativa que COSURCA ha implementado en cada una de sus organizaciones de base ha sido realmente, diríamos que, fundamental para identificar prioridades y necesidades específicas en múltiples ámbitos. Entonces están los ámbitos económicos, ambientales también, están inmersos en esto. Y lo que pasa es que esto ha permitido que los productores se involucren activamente en la toma de decisiones relacionadas con sus negocios y comunidades, lo que también a su vez contribuye bastante a mejorar sus condiciones de vida y reducir la pobreza en estas regiones. Pues ya sabemos que en el contexto de que se está dando esta organización cooperativa es que el Cauca pues es una región bastante golpeada, ya lo decía Santiago, pues por el tema de los cultivos ilícitos y el conflicto armado, pues digamos ya tocando más ese tema, en este caso pues podríamos hablar de que una parte de esta población que se afectaba, o sea que no, que su actividad económica principal era que se dedicaban al tema de los cultivos ilícitos, pues en cierta parte fue agredida por el gobierno porque pues políticas nacionales tomaron la iniciativa de quitar estos cultivos ilícitos. Entonces, por cierta parte también en el tema de los campesinos estaba el tema de evacuar esa salida, digamos, de los cultivos ilícitos y pasarse al tema de exportar café. Entonces ahí es donde entra todo esto y podemos hablar, digamos, también del concepto que les venía diciendo de la planeación estratégica participativa que COSURCA ha implementado en cada una de sus organizaciones de base. Entonces, ellos también identifican prioridades y necesidades específicas en múltiples ámbitos y entonces, gracias a eso, los productores están involucrados activamente en todas las tomas de decisiones relacionadas con esto. Y ya por otro lado, hablando de la certificación Fair Trade, esto es algo que requiere estándares rigurosos porque exige términos de calidad, sostenibilidad y también condiciones laborales, lo que ha llevado a COSURCA a elevar sus estándares de calidad y adoptar prácticas agrícolas que sean más sostenibles y que puedan cumplir con estos detalles que exige esta certificación. Bueno, y también esto ha implicado una mayor profesionalización de la organización, es decir, dejan bastante de lado el tema de la informalidad, porque pues pensamos que el campesinado en Colombia pues no es que tenga una estructura eh, bastante formal, sino que se ve mucha informalidad dentro de esos ámbitos, pero esta certificación lo que busca es tratar de que los campesinos ingresen a lo que les estoy diciendo, una profesionalización de la organización y una formación más sólida para su personal. Y pues además de esto, también la participación en este sistema, el Fair Trade, ha abierto las puertas a COSURCAS, a mercados internacionales y también, digamos, al cumplir con estos estándares que ya les mencionaba anteriormente y estos requisitos, la cooperativa también puede acceder a mercados internacionales y obtener precios más justos por sus productos, lo cual ha llevado a un aumento en los ingresos y a una mejora de las condiciones de vida de los productores. Entonces, básicamente, por el caso COSURCA sería
todo eso que les vengo contando. No sé si alguno tiene una opinión, algo que decir. Pues yo quería añadir un poco de lo del tema de Cosurca, Daniel, de que pues como bien cuadra, pues miramos en cuanto al texto que respaldábamos pues esta premisa, no sé si podamos pasar ya al segundo argumento. Entonces pues mira, principalmente el caso, vale, en el caso Cosurca pues encontramos un aumento de la demanda versus la oferta de café en el Fair Trade. Entonces la información presentada en el cuadro que Cosurca proporcionaba en la lectura en cuanto a las exportaciones y las ventas de Cosurca revela un importante desafío que se ha presentado en cuanto a la cooperativa y otros productores de café. La oferta, en lo que nos manifestaba este texto, es que la oferta ha aumentado de una manera muy rápida y la certificación de Fairtrade que les venía comentando Daniel y también seguía creciendo. Entonces, esto ha generado unos desafíos económicos en cuanto a países como Perú y Colombia que cuentan con muchas organizaciones de pequeños productores de café certificados pues con el Fairtrade que decía Daniel. Entonces, este argumento que les estoy comentando destaca la complejidad del comercio internacional y cómo, a pesar de los beneficios del comercio justo, podemos encontrar de que existen desafíos relacionados con la oferta y con la demanda a los mercados internacionales. Este aumento de la oferta puede llevar a una disminución de los precios, lo que a su vez pues, podemos presentar o puede afectar estos ingresos que tienen estos pequeños productores que les había mencionado, como en países como Perú o Colombia, que cuentan con muchos productores. Esto subraya la importancia de una gestión estratégica y sostenible de los negocios internacionales, como los actores involucrados, pues deben considerar estos factores pues para que se garanticen los beneficios sostenibles de las comunidades productoras. Como bien sabemos, estas comunidades productoras pues viven, como decía Daniel, de estas pequeñas tierras, de estas pequeñas producciones y pues como decía Daniel, cuando se presentó todo el tema del conflicto armado, pues se estaba presentando un gran problema porque estos pequeños productores estaban siendo obligados a desplazarse de sus tierras y ese es el pequeño sustento que ellos tienen. Entonces, si el gobierno no es capaz de garantizar ni de promover que estas tierras sean controladas y no sean atacadas por estos grupos al margen de la ley, pues este comercio internacional no va a servir de nada, pues porque estos pequeños productores primero se van a quebrar y segundo van a tener que ser desplazados de sus tierras nativas, es decir, estos grupos armados se van a quedar con todo el comercio de estos pequeños productores. Entonces, estos puntos relacionados respaldan la premisa principal de que los negocios internacionales pueden ser una herramienta efectiva para abordar la pobreza y la inequidad en las sociedades en desarrollo, pero siempre y cuando se gestionen de una manera adecuada y se consideren las necesidades y prioridades de los actores locales. Pero también es un gran desafío que abordarse de una manera estratégica para lograr un impacto positivo en las comunidades locales. Como les decía, que el gobierno trabaje de la mano de estos productores, porque acá en el Cauca se estaba presentando este ataque de los grupos al margen de la ley que estaba ocasionando que estos cultivos ilícitos pues estaban reemplazando pues estos cultivos de café. Entonces ahí se presentaba algún problema. Entonces pues ya no sé si quieran añadir algo más o pues ya pasar un poco a otro argumento. No sé cómo les pareció, si tienen algo que decir. Sí, 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 yo de hecho estoy totalmente de acuerdo. De hecho, pues yo quería agregar que me parece increíble como pues un dato de que un tercio de la población se dedica principalmente a la agricultura en el Cauca, pues me parece que es un gran porcentaje de la población y me parece también que representa un gran potencial de producción que podría explotarse. Un potencial que básicamente solo se explota, y mejor dicho, sí, solo se explota a través del impulso generado pues a través de la apertura económica y los incentivos que pues trae consigo cosas como la exportación y cosas y pues la penetración de mercados internacionales. Entonces, acá pues me parece increíble como a través de pues trabajo conjunto entre diferentes asociaciones y pues el gobierno en sí pues se pueden impulsar y pues tomar provecho de potenciales de producción de países que necesitan esta producción y pues que necesitan este desarrollo que solamente pueden alcanzar a través de mayores incrementos en su nivel de producción, que se alcanza a través del incentivo, pues a través de la apertura económica. Acá me parece muy importante el papel que debe jugar el Estado
porque pues debe jugar un papel con mucha transparencia y en donde las políticas que tome y las medidas pues sean completamente y siempre en beneficio de la sociedad y no pues particulares. Yo aquí también me gustaría decir algo también adicional, y es que pues gracias a, pues hablando un poco otra vez de la desigualdad, pues vivimos en un país donde la violencia ha atacado significativamente todo desde hace más de 50 años. Entonces, pues hablar y comparar, digamos, Latinoamérica, que donde Colombia no ha sido el único país que ha sido afectado por la violencia, sino que cada país ha tenido también como sus problemas internos en cuestiones de violencia, pues genera que esta desigualdad siga aumentando, ya que el gobierno pues no siempre da como el beneficio a los productores, sino que busca es como beneficiar también a pues, puede que suene feo, pero pues busca beneficiar también mucho a los bandidos y a las personas que hacen daño. Entonces, pues me parece que también un papel muy importante es que los gobiernos todos tienen que ayudar para que ambas partes puedan verse beneficiadas y que no solo las guerrillas o los grupos armados tengan beneficios dentro del país. Sí, pues desafortunadamente vivimos en un país tercermundista donde pues hay demasiada corrupción, todos lo sabemos acá y pues generalmente es así con los países de tercer mundo que el gobierno no enfrenta como los problemas principales que tiene nuestra sociedad, sino que se enfoca principalmente en explotarla y en sacarle los recursos. Yo sí quería agregar porque hace poco yo incluso hice un trabajo de una marca, yo creo que todos la conocen acá, es Gucci y pues muchas de sus prendas, pues todos acá sabemos que son muy costosas, pero el costo real de fabricación de estas prendas es realmente muy barato, ya que lo mandan a países como Perú. Muchas de las etiquetas que ustedes pueden ver en las chaquetas, en las camisetas, dicen Perú, donde el salario mínimo en Perú es de 220 la hora y muchas de esas empresas incluso pagan para empresas, por así llamarlo, tercerizadoras, donde pues contratan incluso mano de obra no calificada, mano de obra que incluso muchas veces llega a ser informal, donde incluso el salario ni siquiera llega a ser el mínimo. Entonces, pues esta situación pues es un poco compleja de ver, es un poco difícil de aceptar, pero pues todos acá sabemos que el mercado de la mano de obra es un mercado pues realmente complejo. Entonces, pues no sé ustedes qué opinen. Pues digamos, yo quiero dar una opinión como difiriendo lo que dijo Luis y bueno, a poco lo que dijeron anteriormente, que también debemos tener en cuenta que un comercio justo no solamente debemos buscar como el beneficio como para el productor o sea, el fabricante, sino debe ser un comercio equitativo en el cual ambas partes salgan beneficiadas de la misma manera. Obviamente, quitando la parte, digamos, como decían anteriormente, la comercial, que es sobre todo en este país la corrupción, que es como algo en lo cual, digamos, un comercio justo no podría estar, pero si vemos como, o bueno, lo que yo opino es que tenemos que tener en cuenta que ambas partes deben salir beneficiadas en cuanto si queremos buscar un comercio justo o si queremos eliminar barreras comerciales entre ambas partes. Eso quería añadir como difiriendo un poco de lo que han dicho anteriormente. No sé si alguien más tiene una opinión distinta o... Sí, yo te quería complementar, Ricardo, que hablando ya que estabas comenzando de lo de comercio justo, según lo que investigamos en el texto del segundo de Kusurka, hay unas premisas muy importantes de cómo lograr este comercio justo y pues acá las tenía y las quería decir como para que tengamos en cuenta un poco eso. Es primero los precios justos, que los productores reciban un precio justo de sus productos que cubran los costos de producción y proporcionen un ingreso digno de lo que hacen, que no sea algo como paupérrimo en cuanto a lo que producen y a lo que ganan. Segundo, las condiciones laborales adecuadas que promuevan el respeto de los derechos laborales, como estos salarios justos, condiciones seguras y respeto a la libertad en cuanto a que puedan desarrollarse libremente en su trabajo, claro.
Tercero, la sostenibilidad ambiental, que es algo que estamos viendo mucho últimamente, creo que en los últimos 20 años, menos, creo que 10. Sabemos que el impacto ambiental ha sido grandísimo en cuanto a muchos factores, digamos el calentamiento global, el efecto del niño, el efecto invernadero, pues es algo que está provocando en el mundo muchos cambios y es algo que a las empresas de aquí a 10 años le están aumentando mucho. Algo que le están colocando mucha atención es la sostenibilidad ambiental, que es pues fomentar la producción sostenible, que minimice el impacto ambiental y promueva las prácticas agrícolas responsables que pues beneficien al mundo. Pues esto ayuda primero a la sostenibilidad ambiental, como les decía, y pues también a la reputación de cada empresa de que pues desarrollen pues como todo el tema productivo en una sostenibilidad ambiental. Y pues por último, la transparencia y participación. En el comercio justo, pues es muy importante la transparencia y la participación, porque se enfatiza en las relaciones comerciales y en la participación activa de los productores en cuanto a la toma de decisiones pues que estos tienen. Entonces, solo quería añadir esto pequeño, no sé si alguien más quiere añadir algo. Pues yo quería, digamos, ya para cerrar el tema de Cosurca, digamos, volver a la premisa central y ver si realmente los negocios internacionales entre organizaciones variadas, concebidos de manera adecuada, pueden construir un método, herramienta altamente efectiva para ayudar a superar la pobreza. Y pues ya dejando de lado esto y pasando a lo de Cosurca, pues yo ya sí quiero cerrar diciendo como, bueno, que me parece interesante como, digamos, el tema este de la cooperativa, pues ha sido más que todo un tema de organización, como de tomar un departamento supremamente golpeado y buscar la manera como de organizarlo, como de, digamos, para cumplir los estándares del fair trade, pues digamos, como han hecho el tema de la formación y la capacitación, de cómo los campesinos han recibido capacitaciones en prácticas agrícolas sostenibles y técnicas de procesamiento de café de alta calidad, cómo, digamos, han tenido toda esa lucha, digamos, del 2003 hacia adelante para lograr el café certificado y que cumpla con los estándares precisos que exige el mercado internacional. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta cómo esto, cómo este tema de los negocios internacionales entre organizaciones, pues van forzando a los pequeños comerciantes, a los campesinos, como a exigirse a mejorar su calidad y entrar en un mercado altamente competitivo. Y digamos también como haya ayudado el gobierno, digamos, dándoles apoyo gubernamental, a cómo las políticas y programas respaldan, digamos, a estos productores de cafés y como también los campesinos han logrado acceder, digamos, a créditos para seguir con este negocio. Pues es como lo más importante. Ok, muchachos, ahora pues les voy a hablar un poco del tema de la lectura que pues nosotros con mi compañero Dangon hicimos y después el capítulo 3 donde pues se refiere a, se refiere a en qué debería poner a trabajar a mi hijo, ustedes ya lo vieron. Entonces, pues principalmente este es como una reflexión hipotética y no se refiere como a una ocupación específica para su hijo, por así decirlo. El autor utiliza esta idea como una metáfora para cuestionar la creencia de que los países en desarrollo deben ser expuestos pues a la competencia en el comercio de manera temprana y sin protección. Entonces, pues, según el texto, lo que pues habla es que en el comercio puede ser beneficioso para el desarrollo económico de países que hasta ahora están en crecimiento económico, impulsar su eficiencia y su productividad en las industrias nacionales, fomentando la innovación y mejorar la calidad de sus productos, de los productos que están comercializando. Además, pues la competencia puede llevar como a una mayor diversificación de la economía y pues creación de empleo que pues todos acá sabemos que pues es algo positivo para la parte económica del país. Entonces, pues también algo que me pareció muy importante fue que un estudio realizado por el Banco Mundial encontró que los países en desarrollo que se abrieron al comercio experimentaron un crecimiento económico mucho más rápido que aquellos que se mantuvieron cerrados a este crecimiento económico.
Un ejemplo que pues no aparece en el texto, pero yo creo que todos lo hemos, pues hemos conocido su historia, es la historia de Japón, un país que en sus inicios pues estaba completamente cerrado al comercio y ya debido a su cultura y a sus políticas de crecimiento económico, pues es un país que relativamente en poco tiempo se convirtió en una potencia económica. Entonces, pues de eso habla, de que la exposición a esta competencia internacional puede ayudar como a mejorar sus prácticas y a mejorar su desarrollo. Además, pues que la competencia en el comercio puede fomentar la integración entre los países de la economía global, la internacionalización, la globalización, ya lo vimos en clase anteriormente, pues esto puede ayudar a que los países en desarrollo pues diversifiquen sus exportaciones y reducir su dependencia como no solamente como a extracción de materias primas, sino también servicios. Entonces, sin embargo, pues también es importante tener en cuenta de que la exposición a la competencia en este comercio, pues todos acá sabemos que es bien agresiva y por esta razón esto debe ser gradual y pues acompañada de buenas políticas, que es algo que pues ya dicho anteriormente no tenemos acá en Latinoamérica. Em, entonces, pues debe tener buenas políticas para apoyar a las industrias nacionales a que se puedan exteriorizar, a que puedan industrializarse, para que puedan salir fuera del país. Los países en desarrollo necesitan como tiempo para desarrollar sus habilidades, sus capacidades, y pues es necesario tomar y contar con mecanismos de protección y apoyo para las industrias que pues están ingresando. Entonces, pues, el primer tema que quiero resaltar es que, pues, obviamente todos los países, lo que resalta la lectura es que deben ser expuestos a la competencia económica, a la competencia comercial, ya que, pues, esto va a ser algo muy beneficioso para su crecimiento económico. Entonces, pues, el libre comercio siempre es la solución. Los negocios internacionales sí es la solución, pero debe estar acompañada de buenas políticas de protección para protección de la economía y pues la exposición temprana de esta competencia, de las competencias de este país, pues puede tener el efecto contrario y es que puede empezar pues no garantizar el éxito de su comercio ya que puedes tener una fe ciega en el libre comercio y pues incluso señalan que muchos países en desarrollo que no se han prosperado a pesar de que hay políticas de libre comercio, tales como México, ahí lo menciona en el libro, utiliza este ejemplo para demostrar que no siempre la liberación del comercio conduce al crecimiento económico. Entonces, pues la mejor forma de desarrollar una mejor economía a largo plazo, eh, ya que se trata de hacerlo de la mejor forma, ya que se puede condenar a los países en desarrollo y especializarse realmente en sectores que no tienen una alta productividad y pues que muchas veces, en muchos casos, por no decir que casi que en la mayoría, el comercio internacional está sesgado a favor de los países ricos, de los que mayor capacidad adquisitiva tienen, de los que pues sí cuentan con buenas políticas laborales. Entonces, pues en el texto el autor critica como la política de liberación comercial promovida por los países ricos y argumenta que reduce como la libertad de las naciones en desarrollo. Se plantea que incluso es más importante permitir a los países subdesarrollados usar protección y subvenciones e incluso regulaciones de la inversión extranjera para así poder desarrollar su propia economía, ya que pues si un país empieza a recibir masivamente pues inversión extranjera, pues todos sabemos para dónde se va el capital. Entonces, pues el libre cambio no siempre es la mejor opción y pues básicamente es esto, no sé ustedes qué opinen. Bueno, ya concluyendo un poco pues, de todo lo que han dicho, quiero volver otra vez al tema, el cual quería preguntarles si, pues tomando otra vez la premisa, pues se las quiero volver a mencionar,
es que los negocios internacionales entre organizaciones variadas, concebidas de manera adecuada, pueden contribuir un método, herramienta altamente efectiva para ayudar a superar la pobreza que afecta a las distintas sociedades, especialmente a las que están en desarrollo, mediante el aprovechamiento de algunos de los beneficios de la globalización económica. Para ello, sin embargo, se necesita que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. Entonces, basándonos otra vez en esta premisa, pues digamos, en mi parte yo estoy de acuerdo, ya que para mí los negocios internacionales eh, desempeñan un papel esencial en la globalización, digamos, al promover interconexión económica, tecnológica, cultural entre países. Y pues ya que, o sea, sí presenta varios desafíos, no puedo decir que no, como lo mencionamos al principio, la desigualdad económica y la competencia, pero también ha contribuido a que este mundo sea más interconectado y ha brindado oportunidades para el crecimiento y el desarrollo en muchas partes del mundo. Entonces, quisiera preguntarle a cada uno si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta premisa. Bueno, pues empiezo yo si quieren. Yo estoy de Sí, acuerdo, más que todo porque pues, se presenta como algo positivo el hecho de que las empresas tienen que reconsiderar intereses y pues promover interacciones equitativas para aprovechar los beneficios de la globalización, pues de globalización económica. Pues esto también es para buscar como el beneficio en comunidades desfavorecidas, pues que finalmente al reconsiderar como los intereses de la empresa, pues se puede tener como ciertos cambios de mentalidad internos empresariales y llevaría a que no solo se preocupen por querer ganar, 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 sino también dar como una ayuda, un beneficio hacia las comunidades como desfavorecidas, como no, sí, como que no tienen los recursos que ellos pueden llegar a tener y que pues pueden llegar a solucionar muchos problemas como el hambre, la educación, el conflicto armado, pueden llegar a batallar mucho eso. Yo también estoy de acuerdo con la premisa, honestamente. De hecho, pues pienso que con casos como pues el de la lectura número 2 y pues el que se ve reflejado en la sociedad latinoamericana actual, pues se ve la diferencia entre cuando pues se hacen las cosas bien y cuando se hacen las cosas mal. Y cuando pues digo que se hagan las cosas bien o mal, me refiero a o pues a medidas estatales pues que sean más acordes a la protección de la sociedad y no pues de intereses personales. Por ejemplo, pues yo sigo pensando que o sea, si bien la apertura económica trae consigo maravillas para la economía, pues sí es necesario que de raíz se corten ciertos problemas que azotan a pues la realidad latinoamericana durante pues lo largo de su historia, que es básicamente malversaciones de fondos y corrupción. Lo que esto hace básicamente es generar una falencia en el sistema educativo, lo que a su vez hace que pues como decía inicialmente no se puedan aprovechar estos beneficios que trae consigo la globalización. Entonces es por esto que pues básicamente es el principal punto de mejora para que no solo los ricos se hagan más ricos, sino todos los segmentos de la población puedan aprovechar los beneficios que trae la apertura económica. Bueno, en cuanto a lo que preguntaban, yo siento también que sí, estoy de acuerdo en cuanto a la premisa, pero pues yo creo que todos hemos estado de acuerdo en todo lo que hemos dicho, en que sí, en general, el comercio internacional tenemos que reconocer que tiene un altísimo potencial para abordar la pobreza y la desigualdad. Correctamente, el comercio internacional puede batallar contra todo el tema de la pobreza, pero siempre y cuando que esto requiera un compromiso real de todas las partes involucradas, es decir, productores, fabricantes, gobiernos privados, gobiernos públicos, todo lo que tenga que ver relacionado con el comercio internacional debe tener un compromiso, ya que para que tú puedas aprovechar al máximo este comercio internacional, debes partir del hecho de que todas las partes deben fomentar para que este sea equitativo y justo, es decir, que todas las partes que estén involucradas tengan beneficios, no que como decía Andrés o como han mencionado mis compañeros, los ricos se hagan más ricos y que solo las pequeñas partes que simplemente pues son pequeños productores, digámoslo así, simplemente sobrevivan como hoy en día pasa. Y es que ellos simplemente hacen todo el trabajo sucio, digamos, a la hora del, pues, como estamos hablando ahorita de los cultivos,
hacen todo el trabajo sucio, pero pues no tienen ese apoyo de parte de todo el gobierno, de todas las partes involucradas, y el comercio internacional no tiene como un comercio justo para todos, no está ayudando a todos los involucrados y no está potenciándose en sí. Entonces, pues hay que tener en cuenta esto, de que todas las partes pues deben estar comprometidas realmente con esto. Pero pues claro, es innegable que el comercio internacional es una posibilidad infinita pues para combatir la pobreza que hoy en día pues existe. Entonces, pues eso sería todo mi aporte, pero sí, estoy totalmente de acuerdo en que el comercio internacional sí, es una posibilidad para combatir la pobreza, pero siempre y cuando pues todos estemos comprometidos y todas las partes involucradas pues tengan su papel al margen, pues que todos como que contribuyan para a una misma misión. Entonces, pues nada, eso sería. Bueno, yo por mi parte diría que también estoy de acuerdo. Ya creo que se ha dicho mucho acerca del comercio internacional y todas las oportunidades que este brinda y también de sus desventajas. Sin embargo, pues a mí me parece también algo que vale la pena recalcar y es que pues siento que actualmente, así esté de acuerdo, pues me parece no sé, como un contexto muy difícil, pues ya con todo lo que se ha hablado, digamos, del tema de Latinoamérica, pero pues no solo tanto, digamos, lo de Latinoamérica, sino también como la situación global actual, digamos, como el tema post-pandemia, como el tema Ucrania-Rusia, como el tema Israel-Palestina, como el tema Latinoamérica, como el tema pobreza, pues siento que, no sé, o sea, hay políticas de gobierno que de pronto, eh, no sé cómo decirlo, pero de pronto obstaculizan, digamos, todas las oportunidades de comercio internacional que se puede decir que se están dando actualmente y que también por temas ajenos o que temas de contexto que se están dando, pues en este momento, pues digamos, no se ve tan reflejado como el comercio internacional está ayudando a salir a la gente de la pobreza. Sin embargo, sí siento que es una ruta a trazar y que en un futuro, no sé, unos 5 o 10 años, pues dado el contexto de que se superen diversas situaciones que se dan, yo adhiero, sí estoy muy de acuerdo en que el comercio internacional va a ser una ayuda muy importante y que bastantes personas podrían aprovecharse de esto para salir de su situación de pobreza. Bueno, yo Listo. creo que yo anteriormente había, pues en la lectura, me pareció que yo estoy completamente en la de acuerdo con la lectura final, y es que resalta como la importancia que tiene las políticas de comercialización dentro de las empresas para exterior. Entonces yo siento que realmente es algo que sí aporta, que sí ayuda, que sí puede hacer crecer al país económicamente, le puede abrir muchas puertas. Lo único que pienso es lo que ya habíamos dicho anteriormente, el tema de la corrupción, el tema de las políticas de inversión, todos esos temas yo siento que son temas complejos en países de tercer mundo, países subdesarrollados que no pueden explotar al máximo su potencial debido a estas políticas. Entonces yo pienso que sí es posible, que sí se puede hacer. Ya han habido ejemplos de esto, tales como el que mencioné anteriormente, como Japón, como Corea. Son países que ustedes se ponen a ver y es una isla, o sea, ahí no hay absolutamente nada. Y ellos no se concentran solamente en explotar materia prima, ya que ni siquiera tienen, sino que se emplean en crear empresas, en crear servicios, en comprar bienes, invertir, y tienen a su vez políticas para invertir en este país. Ningún país extranjero se va a ir a adueñar de ese país, ya que cuentan con buenas políticas. Y siento que esto es algo muy importante a la hora eh, de abrir un país al comercio internacional, abrirlo a esa competencia tan agresiva que pues todos conocemos. Entonces yo siento que sí es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Sí, y de hecho yo creo que un tema que pues no se debería escapar es que básicamente
el desarrollo, o mejor dicho, la competencia que penetra el mercado nacional, más que pues representar un riesgo o una posibilidad de canibalización de pues las ventas de otras empresas o participaciones en el mercado, yo creo que pues lo que representa es básicamente un impulso para el mismo sector debido a pues que es simplemente natural que pues tengan que reaccionar adaptándose a pues el nuevo entorno que pues se caracteriza por una competencia más dura que a su vez se va a caracterizar por un desarrollo más rápido y constante. Entonces yo creo que pues por simples cuestiones de supervivencia, más que representen un peligro para, o incluso una sentencia inminente por parte de las empresas multinacionales que llegan a mercados en países en desarrollo, yo creo que lo que representan es una oportunidad no solo de aprender de ellas, sino pues de mejorarse a la par con ellas, para pues ir reaccionando a este aumento en la competencia, impulsar el desarrollo que se genera a través pues de la apertura económica. Vale, perfecto. Bueno, entonces pues nada, muchachos, yo creo que ya con esto cerramos. Entonces pues nada, muchas gracias por su tiempo y yo creo que ya quedó claro el tema. Entonces pues nada, ya puedes pararla, Ricardo.